Hola amigos, muy pero muy buenas noches. Gracias por estar aquí en este nuevo episodio de su segunda temporada del podcast favorito, Cuando pasa sucede. El día de hoy, estoy como siempre, muy contenta. Yo, cualquier invitado que llega al podcast, la verdad es que son personas importantes para mí y también historias que, como siempre, quiero darles a conocer. Hemos pasado este mes de fiesta. Le voy a incluir en este caso a mi querido invitado, así que quiero darle la bienvenida a nuestro profe queridísimo Mario Amán. Le damos un fuerte aplauso. Profe Mario, ¿cómo está? Buenas Hola noches. Odalis, qué gusto, buenas noches, muchas gracias. De antemano, muchas gracias esta invitación. El poder compartir contigo este grato momento, recordar algunas situaciones, tuve para mí una dicha y un privilegio de que haya sido parte de la formación en nuestras aulas, que haya sido una de mis estudiantes, haberte conocido, haber ido poquito a poquito formando y siendo parte de tu vida también. Entonces eso es muy importante. Muchas gracias, más bien, esta oportunidad y un gusto saludar también a todos los seguidores de Odalis, ¿no? Muchas gracias. Sí, justo como le comentaba al profe, no podía faltar la invitación. Ya había puesto una cajita de preguntas a quién puedo invitar y todos, al profe Mario y al profe Kike, al profe Mario y al profe Kike. Creo que son uno de los dos personajes más emblemáticos de la institución, de la unidad educativa Doctor Misael Acosta Solís, a quienes no saben, que dudo que no sepan, porque yo siempre, misaelina, muy orgullosa donde quiera que voy. El profe Mario fue muchísimos años docente nuestro, de nuestra promoción en general, ¿no? Porque justo nos tocó varios años que ya vamos a ir contando también esa historia de cómo se fue formando la unidad educativa, cómo abrimos justo con nuestra promoción también Correcto. el colegio, porque antes solo era Solo escuela, escuela, sí. y en realidad el profe ha sido de gran ayuda en la formación de toda nuestra generación que hasta ahora creo que nadie ha defraudado. No, no, sí, ¿para qué? Es muy agradecido, muy bendecido con Dios. Siempre le daré gracias a mi Dios por todas esas situaciones tan hermosas que nos dio y nos permitió compartir. Sí, haber formado ciertas juventudes, haber formado promociones que hoy en día están triunfando, que hoy en día estén surgiendo. Dice que cuando el alumno supera al maestro, quiere decir que el maestro fue bueno y estuvo bien. Me da mucho gusto hoy en día compartir, encontrarme en la calle con exalumnos que fueron de nuestras promociones, hoy profesionales hechos y derechos, emprendidos ya casados, ya con hijos, ya Ujú. estamos allá en la unidad Michelle Acosta, ya educando y también ya a nuevas generaciones, Claro, a ya los a los viejitos. hijos de nuestros exalumnos, ahora ya los que eran nuestros alumnos ya son nuestros padres de familia. Entonces, son Imagínese, muchas cosas, claro. son anécdotas tan bonitas, tan importantes que nos ha permitido salir adelante. Muy bien, con esta introducción, yo creo que este episodio sí va a ser un poquito largo porque tenemos mucho de qué hablar. Hace mucho que no nos vemos, profe, desde que me gradué he ido algunas veces, sí, a visitar, siempre no falta el saludo, me acerco, aunque sea ahí de metidito un ratito, digo, permiso, ya llegué, pero Ya no estoy falta, aquí, hola, ya estoy hola, aquí, pero no claro. falta ese cariño a la Sí, institución. siempre muchas gracias, Odali. Sí, en verdad tenemos los mejores recuerdos de nuestras primeras promociones, especialmente que en la calle, en donde están. Y siempre la característica con las que nos han conocido nosotros, hablo de mi persona, hablo de Quique, hablo de los Ujú, otros compañeros, por ejemplo, profe Mario, al margen de títulos y otras situaciones, siempre claro. he sido y seré el profe Mario, como hasta hoy en la actualidad me conocen los mismos padres de familia, los mismos estudiantes, los mismos compañeros, incluso profe Mario, profe, y eso es algo que verdaderamente me llena. Recibir el saludo de un exalumno en la calle, recibir el saludo en cualquier parte que lo recuerden, créete, Odalis, es algo maravilloso Increíble. y uno como docente se siente realizado. ¿Es la primera vez que va a contar su historia en algún espacio o ya ha tenido la oportunidad de conversar con algún grupo grande de quién es Mario Amán desde su niñez, su adolescencia? Realmente no, Odalis, así simplemente cuando de pronto en situaciones de alguna entrevista hace Conversa. tiempos que se permitía incluso poder uno como autoridad o como docente estar en los medios de comunicación, algo pero muy
Muy muy por leve. ahí. No, no, no muy a fondo la situación. Hoy lo vamos a hacer a fondo. Hoy sí vamos a conocer todo bueno y malo, aunque dudo mucho. No, no, Más no. bueno que malo, diga. A ver, somos seres humanos y por lo tanto siempre vamos a tener cosas buenas, Eso. cosas malas, cosas muy buenas y cosas muy malas. Sí, y verá que a mis Entonces, seguidores les encanta el chisme. ay, Donde hay chisme, están están ellos. ahí, están golpeando la puerta. Sí, Oye, ya llegué, ya le, llegué. le prometo. Así que hoy vamos a tener Qué un bueno. buen chismecito. Queremos saber, profe Mario, usted dónde nace, quiénes fueron sus papis, cómo fue su infancia y de quiénes estuvo rodeado. Bueno, con la bendición de Dios, nací yo un 25 de abril de 1966, aquí en la ciudad de Baños, o sea, Cantón Baños de Agua Santa, hoy Baños de Agua Santa, Baños. Mis padres, segundo Abelardo Amán Guevara, hoy fallecido, lamentablemente por estas situaciones de la vida en la época del COVID, hace 6 años partió al más allá mi papacito, que fue quien me enrumbó y me apoyó y estuvo ahí al 100% hasta que yo logré conseguir incluso mi trabajo y todo lo demás. Mi mamacita, con la bendición de Dios, la tenemos con vida, María Gonzalina Montero Mayorga, medios vecinos de aquí, Ah, ellos, ya. se vive acá pertenece al barrio Inés María, es la cuenca Al baja, frente. al frente es la cuenca baja del Bascún. Somos de una familia de 6 hermanos, Ya. de los ¿Qué cuales número es usted? yo soy el tercero, En la sí, en la mitad. mitad, sí, somos 4 varones, dos mujeres, que contamos que estamos vivos, porque también habíamos tenido un hermanito, el segundo, que había fallecido al mes de nacidos. Gracias a Dios, un hogar de mi papacito, mi mamacita, humilde, pobres, pero que siempre ellos estuvieron dedicados a que cada uno de nuestros hijos, de sus hijos, tengan lo que podían ellos Ujú, darnos. Y eso nos ha valorado mucho para de la misma manera nosotros hoy en día seguir inculcando a nuestros hijos, ¿no? claro. Hoy que con la bendición de Dios tengo hijos, tengo nietos, entonces el legado que ellos nos han ido dejando. ¿Eran estrictos sus papis? ¿Cómo lo Sí, recuerda? sí. A ver, primero les recuerdo con mucho cariño, Claro, con eso mucho sí, amor, siempre. pero también con mucha rigidez. Sí, especialmente mi papacito. Bueno, usted sabe, las Claro, mamacitas siempre mijito. más tranquilas. Y ahí es donde que van saliendo las cosas de uno, ¿no? De que se abusa, y viene el abuso de uno, porque la mamá es Le muy sueltan. permisible, mamacita, esto que lo otro. Mi papacito bastante recto, nos formaron así. Antes era mucho más el respeto a lo que hoy Claro. es. No había tantas protecciones como las que hoy, Libertad. libertades y todo lo demás. Y a medida de sus posibilidades nos formaron así, con muchos valores, con mucho respeto, en la humildad de nuestro hogar, pero bien, les recuerdo siempre, a veces uno, Odalis, y eso es la situación de que a veces uno no se valora en su momento Ujú, estas situaciones y se piensa de que el papá, no, malo. pues es malo, sí, Ujú. es que es malo mi papá. Y ya cuando pasa el tiempo, las cosas se da cuenta de Se que agradece. verdaderamente, y se agradece, y se Sí. agradece. Yo eternamente en el cielo, mi papacito estará Amén. escuchando esto y él sabe Amén. que siempre lo llevaré en el corazón y le agradeceré todo lo que he sido, lo que soy y seguiré siendo en el futuro. ¿Y usted era, de qué tipo de niño se consideraba? ¿Así tranquilito o si hacía sus No, 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 travesuras? no, de tranquilito creo que no, nadie. No, Ya, siempre también mis sí. travesuras. Por ejemplo, mírate, yo recuerdo una anécdota que siempre la tengo marcada, pero me sirvió, eso es mucho. Yo estudié en la escuela Sebastián Ah, ya en Acosta, la Fray Sebastián Sebastián Costa. Acosta, Ok. pero en mi época de los primeros años de estudio era doble jornada. Mm, Entonces era doble jornada y no donde que hoy es la escuela Sebastián Acosta, ¿en sino dónde? es en el convento donde que hoy es el Museo de Hermano Enrico Mideros, Ya. en el convento, en la Ajá. iglesia. Sí, sí, sí. Esas eran Ah, las aulas de la escuela Fray vea. Sebastián Acosta. Nosotros estudiamos. Entonces era el horario de 8 a 12 del día y salíamos al almuerzo y regresábamos de 2 a las O sea, 4 de la todo el tarde. día en Sí, clase. íbamos, regresábamos las situaciones, pero la novedad, ¿no? La novedad, llegaron las televisiones a Baños. Llegó la televisión a Baños, Ya. blanco y negro, nada de a colores. Y tenía un compañero,
gran amigo, que ya su papacito había logrado comprar ya una televisión, Televisión. la típica, los dibujos animados. Ay, qué Los dibujos bonito, animados. claro, para un Imagínense, para niño, uno qué de bestia. esa edad. Entonces, no me considero que haya sido un mal estudiante, sí era un buen estudiante. Y me decía, él me dice, Mario, dice, ya salimos a las 4 de la tarde de la Clases. escuela, ¿sí? Salíamos. Dice, Mario, vamos a hacer los deberes en mi casa. Dice. Y terminamos los deberes y vemos la tele. Chuta, me brilló, pues, me brilló. Bueno, Vamos, rapidito, qué- hicimos los deberes y a ver la televisión. Ya iba pasando la tarde, ya iba haciendo, ya queriendo oscurecer 6 de la tarde, ya me voy a la casa. Entonces yo llegué a la casa y mi papacito había estado en la puerta esperándome. ujú, Yo llegué, como siempre, normal. lo formal, La la bendición. bendición. Ujú. Papito, buenas tardes, la bendición, me dio la bendición, todo. Y me preguntó, dice, hijo, ¿de dónde vienes? De la escuela. Ah, ¿a estas horas? Digo, no, papito, lo que pasa es que me quedé con mi amigo haciendo los deberes. Ah, ¿y aquí no Ah, tienes dónde hacer los deberes? Sí, pero papito, que es que esto, que el otro. Ah, me dio una y buena, que recuerdo hasta hoy, pero oh. me sirvió porque en verdad, no estaba ni en la edad para poder tomar decisiones solo. O ¿Cuántos sea, añitos tenía? ¿qué te hablo? De un tercer grado, unos Ay, ya ocho unos, ajá, años, ocho sí, ocho añitos. años, 9 Claro, años, claro, chiquito, ¿dónde se pequeñitos. queda? El Entonces, peligro. y bueno, no tanto En el ese peligro, entonces en me ese dicen que no, entonces no, no todo había baños tranquilo. tranquilo todo, Ajá. pero no. Entonces, sí, y desde ahí, ok, si quieres quedarte, o sea, tienes que avisarme, ok, ya. Entonces ya se sabía que para una próxima, si necesitabas dar algo, Tengo que avisar. tengo que avisar, ¿no? Eso a nivel escuela, y como te Claro. digo, fueron situaciones que nos fueron marcando. Recuerdo que como 2 o 3 años nomás estudiamos doble jornada y luego ya, porque era escuela particular, era de Ay. los padres, Mm, y luego claro, en la ya se iglesia. convirtió en fiscal, y ahí sí ya donde que hoy es Ajá. y ahí terminé mis otros años de estudio, no, ya con una sola jornada ahí que ya se implementó la escuela hasta sí, 1 de la tarde, Normal. normal Ajá. como es hasta el día de hoy. ¿Y en la escuela tal vez tuvo algún maestro que marcó su infancia? Antes, como siempre cuentan, era la educación muy, muy diferente a lo que es hoy. Antes los maestros tenían la potestad de ser como segundos padres hasta el punto de llegar a darles con la regla, a castigarles de manera física, que ahora eso es un Eso es delito. un delito, Ajá, sí. pero en ese entonces Sí, sí, quizás... Odalis, maestros que han dejado mucha huella, y mucha huella no negativas. Para mí, huellas muy positivas de las que siempre les viviré agradecidos a mis maestros. Recuerdo de maestros de la escuela Sebastián Acosta que fueron míos, la señora Orfa Guerrón, por ejemplo, gracias a Dios todavía está con vida. Que en paz descanse el señor eh, Gallegos, falleció, ya no recuerdo el nombre bien, el señor Gallegos, el señor Luis Proaño Gacitúa, que fueron mis profesores, que nos enseñan, como tú dices, Odalis, no por malos, si tenían que castigarnos, nos Por castigaban educar. por educarnos. Mira, por ejemplo, las tablas de multiplicar. Hasta Ya, ahora no las me sé. tablas de multiplicar, si tú me Hasta ahora preguntas, no me yo aprendo. sé. Y hoy en día preguntémosles a los chicos de hoy Uy, si saben. Pero ¿sabes cuál era la gran diferencia, Dalis? Que ahí, en primer lugar, el maestro era, como te digo, ubicado, ¿dónde se me dice? claro, como autoridad. Era la autoridad, era el Ajá, respeto y la consideración. sí, Primero, que el mismo padre de familia la tenía, el estudiante y la comunidad. O sea, claro, decir, yo soy profesor, era lo máximo. claro. Ahora, en cambio, lamentablemente se ha decrecido Sí. tanto, o sea, al maestro con tantas leyes y con tantas Ujú, le cosas, quitaron se su... fue quitando todo eso, ¿sí? Odali se fue Sí, no, quitando no todo me eso. parece. Entonces, imagínate, El respeto incluso al que maestro. yo como estudiante llegue donde mi papá en esa época y le diga, papi, ¿sabe que el profesor le mandó a llamar? Ya, el profesor, ese Ah, rato, usted, ¿qué o sea, hiciste? ¿qué hiciste? Y por Ujú, algo tiene que decir. ujú. De loco el profesor no te va a decir. Hoy, ¿qué pasa? Al Hoy en revés. día, papi, el profesor le mandó ya, ¿y quién es? Y tata, Ah, porque el ahorita hijito no voy a hizo hablar. nada. Sí, Ay, ahorita voy a no. hablar porque, o sea, miren las cosas cómo han cambiado y como yo te digo,
me han marcado, me han dejado cosas muy, muy buenas que me han servido para aprender, para seguir avanzando. Seguimos adelante. Qué bueno. ¿En la adolescencia, en qué colegio estudió? Yo una vez que terminé la Sebastián Acosta, en ese entonces había el colegio de ciclo básico Baños, lo que hoy es Técnico el técnico Baños. Baños, la unidad educativa Baños. Sí, sí. Pero yo estudié solamente hasta tercer curso, que se llamaba de ciclo básico, lo que hoy Ya, es décimo. claro, Ya. Y en esa época, el auge, en el año 1980, la novedad de que se va a abrir un colegio nuevo en Baños y que se abría el Instituto Normal para formar profesores. A mí Ah, no me gustaba ser profesor. no, No me gustaba, ¿en o serio? sea, yo no me ¿Qué veía, quería hacer cuando era no niño? tenía Nada, idea, no, no noción de tenía nada. idea de qué. Decía, bueno, ya en el trayecto, o sea, He ir de ver. pensando, pensaba mi primer hermano, mi primero y el último son militares, ya Ya. los dos en servicio pasivo. Entonces, mi papacito, por ejemplo, ya logró ingresar a la FAE, mi hermano primero. Y yo veía una situación de esa porque le íbamos a visitar y todo, con toda la familia. Yo sí veía a ellos como en esa época también cómo sufrían, tenían. Claro. Y yo Sí, decía, puf. yo Peor decía ahí sí. de pronto, a ver, yo de militar, no me veía No se que veía me de estén militar. haciendo esto, Ah, este yo otro, tampoco le no veo, me profe. veía. Entonces yo decía de pronto, o sea, porque a lo mejor mi papacito va a decir, bueno, ya Vamos, el voy a hacer el tran. esfuerzo y para que estés en eso, pero realmente no me veía. Entonces se escuchaba voces de que se abría y que va a haber y que tocaba dar pruebas y que esto, pero mi papacito, dice, Mario, para que sigas ahí, imagínate, estudiamos 5 años desde lo que hoy es el primero bachillerato Ya, hasta 5 años, dos claro, años post bachillerato, pero ya se salía con el título de profesor, pues, claro, ajá. título Sí, de sí, profesor. sí. Pero ya, así que por ahí me presenté a las pruebas Ya. y aprobé. Entonces, en la idea loca de uno, ¿no? Bueno, vamos a, Aprobar. vamos a probar. Total, hasta tercer curso para, o sea, lo que es el Décimo. bachillerato. El Ya, bachillerato, está. estudiar. Y si no, termino el bachiller y Y ya, veo qué pues, hago. ya veo qué hago ahí con el apoyo de mi papá y todo eso. Pero las cosas fueron cambiando, ¿verdad? Ya cuando uno se va adentrando, ya terminé el sexto curso, otros compañeros que estábamos ahí, oye, ya estamos en sexto de una vez, avancemos, pues Aprovechemos. aprovechemos. Y seguimos. Y ya cuando uno en el instituto ya llega el momento de las prácticas, el irte relacionando ya con los estudiantes, con eso, ya fue cambiando. Ya fue cambiando, o sea, ya me llamó la atención, ya me gradué de profesor, que en paz descanse mi papacito, él mismo me ayudó a presentar la carpeta, presenté la carpeta en algunas provincias, una de esas Pastaza, y Ay, qué antes bueno. para los lugares no había, o sea, no ¿No había había profesores, plazas? no, o sea, Ok. había plazas para trabajo, Ya. pero más bien no había quien vaya, ¿En no había quien serio? vaya, No querían ser profesores. a tal punto que bachilleres les contrataban a bachilleres para que sean Para que vayan a dar profesores, vayan a clases. dar clases. Entonces, tuve la oportunidad de graduarme y de irme a trabajar lejos, en la frontera, pero mejor que haberme ido al cuartel. ¿En Mejor que dónde? ¿En dónde le empecé tocó? yo en un lugar llamado Nuevo Corrientes. ¿Por dónde es? Es un cordón fronterizo de la provincia de Pastaza. Para llegar allá Ya. teníamos que coger el avión en alas de Socorro, en la Shell, y volar de 45 minutos a 1 hora. Y entonces era una escuela unidocente. Claro que desde el aire se veía, ¿no? La pista y todo eso. Pero ya cuando llegas ahí y cuando va a llegar el profesor, la gente, la comunidad está Corren ahí. a ver. Después de un momentito se ve el avión, ya no hay un alma. Ya no hay un alma y te quedas solo y solo escuchas el río que está por allá y los grillos que comienzan a estar ¿Y cómo silbando. fue su primera impresión al llegar? ¡Wow! ¿Qué te cuento? Pero te cuento una situación Sí. y bueno, de antemano le expreso un saludo fraterno a mi gran amigo y compañero Enrique Mantilla, el profe Quique. Oh, Con él tuvimos muchas, muchas anécdotas en esto porque primero, bueno, ¿fueron iguales? hicimos la amistad en el instituto. Oh, No estuvimos en el mismo paralelo, hicimos la amistad, luego continuamos, nos graduamos igual, presentamos carpetas, nos acogieron, ingresamos la misma fecha al magisterio,
volamos el mismo día, Guau. con la única diferencia de que él se iba con el otro compañero Edwin Granja, entre los dos, a otra escuela que estaba cerca de Montalvo y yo me iba para otro lado. Para llegar de esa escuela de él hasta mi escuela, tenían que caminar caminando 2 días. No todo, pero sí, 2 días. en la mitad del camino tenían que dormir, descansar y al otro día avanzar hasta allá. A tal punto que nosotros, la gente, o sea, para poderse comunicar, Ujú. había un señor encargado de la malaria y él Ya. iba repartiendo las pastillas para la malaria en las comunidades. Y él era nuestro cartero, que como Ya. enamorados, mandarle la carta para él y El él andaba, ¿y cómo destino les está? Y todo unió. eso. Ta. Llegamos a un punto que nosotros empezamos a trabajar, él allá, yo por acá, Ni con su esposa de llevar ni tantos, con ni con tantos mi años de mujer tantos relación. años. Entonces, llegamos a tal punto de que nosotros entramos el 5 de noviembre y ya se avecinaba, pasó noviembre, venían las fiestas de baños, pues, ¿no? Claro, Sí, sí, pero no bien. estábamos nosotros en la selva. Y ya era Navidad, la costumbre en las comunidades de invitar a otra comunidad para festejar la Navidad y Qué que bien. era una comunidad shuar, Ajá. netamente shuar, entonces ellos, las fiestas. Y carteamos y le invitamos a la escuela de ellos de Vengan. que vengan a participar la Navidad con nosotros, que el vóley, que el fútbol con los niños, con la comunidad. Y vinieron. Qué Vino bien. Quique, todo eso. Y nunca le he de perdonar al señor Quique lo que me hizo ¿Qué le hizo? porque No fue. no, sí fue, solo que hizo una torería, pues Cuente, cuente, ¿qué hizo? que la situación es que, bueno, joven, Ajá, yo porque no tomaba, no voy a decir que he sido un santo, claro. tomaba, pero ahí en ¿Qué mi tomaban? comunidad, Chicha. no, no, o sea, antes de afuera, o sea, trago, cerveza, lo que Traían. había, Ya. pero ellos, o sea, allá en mi comunidad había Ujú, solo chicha y claro. nada de tiendas, chuta, un tabaquito, una Alguito. copita, alguito, nada. Entonces en la carta, como ellos estaban cerca de Montalvo, en Montalvo por el cuartel, si había dónde comprar, Ya. vea, compadre, tráigase Dará traguito, traen. traerá tabaquitos, aquí le pago, Y no trajo, porque yo diga. llevé dinero, pero el dinero ahí tenía, no, ¿Verdad? ¿En no, qué no, en qué nada, gasto? no se podía gastar. Y bueno, así que llegan, y con la novedad, yo primerito, ¿qué fue? Mi tabaquito, ¿sabe, Mm, compadre? Le cuento una ah, situación. Dice, anoche llegamos a Viejo Corrientes, como venían con otros profesores, y uno de ellos, Manuel Montero, con la guitarra, que dice, una noche de luna, qué bonito se pone el Manuel a cantar, que por aquí, que por acá. Sacamos un poquito, solo un poquito para probar. Y no se No. acaban, se han acabado el Se trago, fueron se de han after. acabado los tabacos, todo. ¿Qué Y vienen, coños? y vienen a contarme nada más. ¿Qué? Así que yo de castigo les di, ahora me Ay, toman chicha. Y tenían que claro. tomar chicha, chicha, y ya pues Así son chicha anécdotas madre. que tuvimos luego con Kiki, incluso tuvimos la suerte también de salir igual de Pastaza. Nos presentamos a un concurso de merecimientos. Había aquí, si no recuerdo, eran 5 vacantes. A ver, había para la Escuela del Placer, Ya. para Runtún, Yuchi Alto y Chigo, 4 escuelas. Entonces, hicimos, para que no nos choquen, o sea, si yo me presento al concurso, por decir, para Runtún, Ujú, y se presenta también Kike, era pelearnos los dos, mejor claro. nos Uno a dividimos, ¿no? uno. Uno entre los 4 compañeros y todo lo demás. Y logramos salir los 4 compañeros, ya están, los 3 están jubilados, Teresa Díaz, que salió Sí. a Runtún, perdón, al Placer, salió Edwin Granja a La Palma, Quique Mm, Mantilla, que salió a Runtún, y yo salí a Iyuchi Alto, a la misma, en la misma época, ¿no? ujú. Entonces los 4 ahí nos ayudamos. Ya Luego, trabajando luego todos. ya, después de un tiempito, yo ya fui a trabajar en lo que hoy es la unidad educativa Misela Costa, en ese entonces Instituto Normal número ¿Cómo 15. ingresáis a trabajar ahí? Yo ingreso allá a trabajar, estuve 2 años en Iyuchi y luego de eso se presentó un concurso de merecimientos. Y justamente para profesor de primer grado, Ya. para profesor de primer grado. Me presenté al concurso, gracias a Dios gané y bajé allá, en ese entonces, la escuela de aplicación del Instituto Pedagógico Misael Acosta Solís, Claro, así se llamaba. ajá, por eso decían Sí, ISPED, eso, ¿no? sí, ya, y Decían eso, ISPED. ISPED, porque es Ajá, Instituto Instituto Superior Superior. Pedagógico, Ajá. correcto. Para los Entonces, que se preguntaban, porque siempre han dicho, ¿por qué era ISPED, correcto, IPED? ya, era, y nada, tiene todavía una historia eso. Primero era Ah, Instituto Normal número 15, cuando ya. empezamos. Luego se cambió IPED.
Ajá, Instituto Pedagógico. claro. Ya, pero ya se llamaba Ajá, Misaela Costa, Instituto Pedagógico. Luego sí ya se le cambió a ISPED, lógico que eso cambia el ajá. ministerio. Instituto Superior Pedagógico, doctor Misaela Costa Solís. Y luego cuando se cierran los institutos pedagógicos, Unidad ya se educativa. transforman en unidades Ujú, educativas y nosotros, gracias a Dios, desde el 2013, ujú. ya vamos para 13 años como unidad educativa, doctor Misaela Costa Qué Solís. genial. Profe, nos olvidamos de lo principal, las novias. ¿Qué tan noviero era usted? Puede ser en su adolescencia o ya después de que vino de la Amazonía o allá mismo se consiguió Bueno, una shuar. bueno, no puedo decir que he sido, ay, el novio, pero también he tenido, no voy a decir, Claro, ay, el santito ha sido así. No, no, no. Sí, como tenía mis todos. enamoradas como, Ujú. como cualquiera en esas épocas y lógicamente, sí, desde la época del colegio, Ajá, la típica, lo que uno se suponía que era la enamorada y no se le podía decir ni nada, claro, a manito solamente, sudado. ay, ahí le quedábamos viendo y ahora, y ¿qué le digo? Ah, pero ya es mi enamorada, ya, bueno. Pero de ahí, sí, sí, no digo que no en la época del colegio, del mismo normal, luego la época de la soltería, y luego Ujú. yo a los 23 años me Ah, casé, ya, sí, a los jovencito se 23 años casó. ¿Cómo toma me esa casé. decisión? Ah, es el ¿Se orden de enamoró? la vida, sí, uno, todo tiene un tiempo, creo, ¿no? Ujú. Me enamoré, gracias a Dios, producto de ese matrimonio, tengo 3 hijos y con la bendición de Dios seguimos adelante. Ay, qué bonito. Bueno, nos quedamos en que ya bajamos de Yigua, No, de de Iyuchi Alto, Iyuchi, perdón, eso, de sí. Iyuchi a la misalera, ahí Claro, a mismo, lo que hoy toda es la mis, vida, sí, en San Vicente toda la vida. sí, toda la vida. Cuando yo llegué allá, esa era la edificación del Instituto Pedagógico, ¿no? Ujú. Y nosotros como escuela, recuerdo ahí trabajaba, cuando yo llegué estuvo trabajando ahí la señorita Yadira Vieira, Ya, ¿sí? ajá, Y sí, sí. también Mélida Sánchez. Ellos Ya estaban ya ahí. estuvieron trabajando Wow. ahí y bueno, llegué yo para seguir, porque cada año tenía que ir creciendo un grado de la escuela. Entonces ya fuimos armando equipos de trabajo, no teníamos aulas, más que 2 aulas, 3 aulas y en proceso. Entonces de a poquito verdaderamente siempre viviré agradecido de los padres de familia. Al mes de lo que yo llegué a la institución, me encargaron la dirección de la escuela. Sí, Entonces claro. asumí la dirección y el reto era ir creciendo, ¿no? Ir creciendo y los padres de familia, para que es toda la vida muy colaboradores, Sí. muy, muy conscientes, veíamos si había que hacer mingas, estábamos ahí, si había que poner dinero, estábamos ahí, si había que hacer cualquier cosa, estábamos ahí. Y se ha avanzado poco a poco a seguir avanzando. Lógicamente se completó la escuela. ¿Era solo escuela? Porque recuerdo que también formaban a profesores. ¿Cómo era Claro, ese tema? a ver, el instituto pedagógico como Ya. tal tiene o tenía, mejor dicho, el objetivo de ellos, la función de ellos, formar profesores. Ya. En los institutos pedagógicos se Ajá. formaban los profesores. Nosotros como escuela éramos una parte de ellos, para que Ah, los estudiantes claro. del instituto realicen, era como un laboratorio, nos decía. No necesariamente ni la práctica, sino era el laboratorio donde ellos venían a observar cómo se da clases y ellos también ya irte interaccionando Ujú. de a poquito. Por eso es que era escuela de aplicación del instituto. Entonces, allá venían estudiantes, nosotros coordinábamos con ellos, incluso a veces docentes del instituto también daban clases en la escuela, docentes de la escuela dábamos clases en el instituto y así sucesivamente. Claro, ahí medio que me Entonces, acuerdo yo, sí, venían a dar entonces, clases los pero sábados. y aquí en Baños se tenía el núcleo de las escuelas de práctica. Por ejemplo, la escuela Sebastián Acosta, a ver, no, la Pedro Vicente Maldonado, Ulva, si mal no lo que antes se llamaba Escuela Isaac Roballo, que Ah, hoy es ya, Unidad claro. Educativa Baños, La Isaac eran las Seria, los escuelas, años que me acuerdo de esa escuela. eran las escuelas de La Isaac práctica Robay. docente, en donde los estudiantes iban a dar las prácticas, ¿no? Sí. Iban a dar las prácticas y lógicamente también se quedaban donde nosotros que les calificábamos las prácticas que ellos tenían. Entonces, el instituto como tal formaba docentes
Y la escuela les Era, servía, era su ajá, laboratorio para que ellos vean, aprendían cualquier cosa, incluso venían los estudiantes y cómo hay que hacer esto, este plan de clase y qué tenemos que hacer. Entonces nosotros les orientábamos, les guiábamos, les ayudábamos. Hoy en día es muy saludable. Incluso he tenido la suerte de compartir ahora, hasta este momento, por ejemplo, con exalumnos que sí, fueron ajá, bastantes estuvieron ahí, yo les y he que son visto. docentes de la institución. Entonces, Sí. es solamente es ir avanzando y seguimos de a poco ¿Y nada cuántos más. años estuvo en la dirección, profe? Porque yo sí me acuerdo que fueron Uy, algunos, y ahora sí muchos, no muchos. me acuerdo Sí, exactamente. sí, La mayor parte de mi vida de docente he estado a cargo al frente de las instituciones. claro. Cuando, bueno, en escuelas unidocentes Ujú. que trabajaba en Pastaza era solo yo, entonces lógicamente tenía que hacer de todo. Y luego ya cuando estaba en Pastaza, la última escuela en la que yo estuve era la escuela Teniente Hugo Ortiz, en el kilómetro 2 de la vía Altena. Cuando ustedes se van a Altena, solamente se pasa el safari, más allácito y está una Listo. escuela. Esa escuela se llama Escuela Teniente Hugo Ortiz y yo ahí trabajaba. Ahí era director ya También. de esa escuela. Luego cuando vine acá y muchos años, más bien ya cuando incluso se formó como unidad educativa, Ujú. asumí el rectorado, Claro, estaba estaba como hecho rector. ya y luego sí, ya renuncié para descansar un tiempo, luego asumí el vicerrectorado, nuevamente el Y rectorado ahí, y claro, al ya profe le hemos poco. tenido en todo. Sí, gente. Les cuento, yo entré a la Misael cuando tenía 7 añitos, al segundo grado. Entonces, literal, tuve tres profesores en toda la escuela. Profe Yolita Freire, Ya, profe Marcelo Salazar, y de ahí de cuarto en adelante el profe Mario, no nos quiso claro, soltar. Creo que, qué bestia, o sea, tenemos muy lindas anécdotas con el profe porque nos dio clases en cuarto, quinto, quinto, sexto, sexto, séptimo. séptimo. Ujú. Y creo que es la edad como que más primordial porque es como, nos vio literal de niños a adolescentes. Adolescentes, claro. Cuéntenos un poquito cómo se sentía usted con esta generación, porque nosotros le queríamos tanto gente que ahí les va una mini historia. Le llegamos a decir un tiempo al profe, abuelito, ¿se acuerda? Pero Sí, sí, era de cariño. Y se acuerda que una vez unos padres de familia de otro curso habían sido, me parece, medio que me acuerdo, ahí el profe me hará acuerdo correctamente, que nosotros como le decíamos de cariño, porque el profe llegaba los días viernes y nos hacía de que ver películas. Era una relación muy linda claro. la que teníamos en realidad después de tantos años de irnos de paseo y de disfrutar tantas cosas. Y ahí creo que se habían ido a quejar a decir que ya no le digamos así. No tanto, no, porque yo siempre he valorado eso, el respeto con el que se Sí, manejaba. sí, Sí, o sea, el sí. respeto con el que se manejaba, no había Claro. inconveniente, o sea, es como hoy en día, bueno, igual hay un grupo de estudiantes, en cambio me dicen papi Mario, o sea, son las Oh, cosas, ujú. el respeto está de por medio y no había inconveniente. En la edad de ustedes que fueron parte de la escuela, verdaderamente eh, quizás muy diferente a lo que hoy en día se vive. Había como que más química, llamémoslo así, había Sí, que los estudiantes se apegaban más, eran más claro. consentidos. Y en cambio, tanto ha cambiado hoy el sistema, tanto ha cambiado la misma sociedad, que créete, Ujú. Odalis, que ahora más bien uno a veces se pone un poquito a la defensiva. Sí, Claro. un poquito a Y la ya los defensiva, límites los son muy límites son diferentes. muy diferentes, por más que uno, digo, bueno, yo voy a seguir obrando la situación con el respeto, con el cariño, la consideración, pero no todos lo vemos así. Sí. Entonces, son cosas muy importantes. Anécdotas que hemos vivido con ustedes, de los paseos, de las Ajá. Sí, caminatas, de esas. tenemos full videos Ya, ahí. Algún rato hay que reunirnos para ver cuando nos fuimos al Parque de la familia. Familia. En Chiva nos fuimos ahí. Sí, y más bien, Odalis, valiera la pena, ojalá algún rato por medio de tus actividades, Eso, hagamos ahí la fomentar, sí, invitación. de pronto, ¿por qué no hacer un reencuentro de los Sí. estudiantes de tal año de la escuela? Porque a veces hacemos los reencuentros, pero esperamos que sean Ya, de muy tercero de bachillerato, por claro. ejemplo, y si nosotros hablamos de escuela como tal,
o sea, muchos estudiantes desde esa época eran nuestros estudiantes hasta el séptimo, lo que Claro. es sexto Ujú. grado, Sí, y de ahí sí. se iban al colegio porque no teníamos colegio. Ajá. Hoy en día es que ya tenemos y podemos continuar, pero en cambio ahí un año tuve la oportunidad, me invitaron a un reencuentro de alumnos de la Ujú. escuela ¿Y qué tal? y chévere, Chévere. fuimos al bosque, estábamos con Ay, Quique, qué fuimos al bonito. bosque, recorrimos lo que hay, ya completamente cambiado Claro. Ah, porque hoy sí. con la Sí, sí. repotenciación se cambiaron muchas cosas Ujú. ahí a nivel de la infraestructura. Perdimos la mitad del bosque Sí. porque se necesitó hacer ahí lo que es el auditorio y todo lo demás. Entonces, ya, pues, pero recordábamos Las las chozas con anécdotas, las que hacían y las las peleas, lianas, sí, y las peleas por con las chozas, pinos. las pinos ¿Cuántas cabezas rotas, rotas, los profe? brazos rotos. Pero imagínate, Odalis, en esa época, siempre había heridos, Le pero picaban nunca los teníamos escorpiones a problemas. la Amy, ¿se acuerda? Sí, Solo a ella le picaban, ¿no? ya, pero Salida al bosque, ya picada del picado los escorpiones. escorpión. Pero Alacrán. imagínate, perdón, Odalis, imagínate, teníamos tantos accidentes que pasar, pero nunca tuvimos un problema. Nunca Se tuvimos. resolvió El ese. padre, Llorábamos un con el padre de ratito y familia ya. llamamos, ¿sabes qué pasó? Miren, estaban jugando, se cayó, se golpeó, se hizo esto. Alumnos que se caían de los árboles a enyesarles los brazos. Claro. Hoy en día, Uy, hoy en día pero las como cosas, pasó claro, todo, no, con y todo. los problemas que se generan. O sea, los problemas que usted tenía que haber estado cuidando, usted tenía que haber. Entonces, las cosas verdaderamente han cambiado y han cambiado mucho. Sí, antes, Ujú. o sea, a uno, es que como niños somos traviesos. Y Y a veces como, eso no ajá, entendemos. y como ¿Sí? padres hay que ser conscientes de si en la casa a veces un ratito uno se descuida, o uno mismo siendo adulto, por ahí mete mal el pie, se Correcto. tiene accidentes. Ahora imagínense niños, amigos, y antes que era un mega bosque, qué bestia, que, ¿se acuerda que incluso antes de que hagan el coliseo había como una cantidad de césped que Sí, llegaba hasta dos claro, es que metros? había los aguacates ahí, era el patio grande de los aguacates y Sí, todo y lo demás. ahí hicieron un túnel. Vea, y es que eso era lo que exploraban y Qué eso es bonito lo que que era, la mejor hacían. infancia de la Y vida. no sé si tú te acuerdas que junto al bosque había esa casita que decían que era la casa La casa, embrujada, que sí. ahí veían a los duendes, que ahí Se veían, saltaban por ahí después para sí, para escaparse. escaparse, para esconderse, y Qué va. Pero bueno, goce, qué son bonito. situaciones, sí, que verdaderamente han marcado Que se va y que vale la recordando. pena recordarlos, ¿no? Porque Sí, eso es lo que a uno le alimenta las cosas, dice, no, las cosas han cambiado, pero hay que seguir adelante, no podemos detener el tiempo, ¿no? sí, por eso me siento dichosa y bendecida de haber, creo que pertenecido casi que a la última generación de todavía de los niños que disfrutábamos al Sí, máximo. Profe, tal vez recuerda uno o dos alumnos que haya dicho, o sea, qué bestia, este alumno me dejó sin palabras, ¿para bien o para mal? tener específicamente uno, dos, o O sea, alguna no, anécdota así que haya dicho, o alguna travesura. no, ay, como travesuras tantas, pero ¿qué me pongo a pensar ahorita? Más bien satisfacciones que uno se llevó. Te comento con un grado que eh, tuvimos la oportunidad y la suerte de irnos de paseo a Galápagos. Mm. Pero en ese grado era estudiante una niñita especial. No era con nosotros, Me no. parece que sí, ya no me acuerdo. Era con la Pero sí, Graceita. con la grisita, recuérdate, mira, Sí. ya. Entonces, Ah, sí, imagínense, sí. o sea, tuvimos la oportunidad Nos fuimos a a Galápagos, Galápagos gente. y entonces, ¿cuál fue mi mayor El profe, sí satisfacción? fuiste. La mayor satisfacción de que tú recordarás, Odalis, a la Grace, la Ujú. mamacita no le dejaba, pero si es posible, ni un que respire sola. Sí, le Y no cuidaba porque mucho. tenía sobreprotección, sino por el hecho de que ella era una niña especial, Ujú. tenía una discapacidad. Claro. Entonces yo como padre, lógicamente, me daba el temor de que, o sea, ¿y ahora? ¿Y ahora? Y si es posible, ya quería irse En el avión, en el todo avión con ahí. nosotros, ¿no? Claro. Y viajamos y nos fuimos y tuvo la oportunidad, la experiencia de irse, de ir, de volver.
Y la mamá, ya cuando creo que nos encontró y nos encontramos, ahí creo que se le tranquilizó el corazón, se le Bien tranquilizó el pendiente. Y corazón. ella se Bien acuerda, pendiente. profe, siempre con su Ah, no, telefonito. pues ella y sus cosas. Entonces, imagínate, Qué son goce. cosas que verdaderamente han marcado esas situaciones. Ahora, Sí, hay otras situaciones como de una, las cosas de verles triunfar a mis estudiantes. Fíjate que esas son cosas muy importantes, satisfactorio. satisfactorias. Ver que ahora ya no se han quedado, saber que tienen sus hogares, saber que están bien, saber Mm. que esas cosas, y que de una u otra manera, si alguna semillita se les puso, haya, haya dado Claro, fruto, claro haya dado fruto, eso es lo que dio importante. mucho fruto. Mm, Y gente, también les quiero contar, una igual de los recuerdos que más tenemos, es que el profe, como ya lo escucharon al inicio, él cumple el 25 de abril mm, y yo cumplo el 24 de abril. Recuerdo que siempre a mí me encantaban mis cumpleaños, hablo en pasado porque, no entiendo, me encantaba disfrutar porque siempre... mis papis nos traían ahí un pastel un para cada uno. pastel, Voy a adjuntar una foto aquí. sí, Traía ahí el pastel para los dos y sí, siempre celebrábamos, todos los años, sí, todos los todos los años. años. Don Víctor siempre estaba ahí. Ujú. Don Víctor estaba ahí con el pastel y el pastel para el cumpleaños de la y ya, y profe Sí, Mario, los allá, dos, y que viva claro. los cumpleañeros. Ajá, y siempre era, y Sí, siempre ya de, igual en el colegio, yo llegaba siempre con un detalle, el profe Mario también traía uno para mí, e incluso ya cuando me gradué, ¿no? Ya la tristeza, qué bestia, a mí me agarró una depresión salir del colegio, no, profe, sí, me imagino, súper fuerte, imagínese cuántos años con los mismos compañeros, compañeros y todo lo demás. con los mismos profes, o sea, sí fue un cambio para el cual no sabía que no estaba lista hasta que me tocó. Entonces yo ya me gradué y yo seguía yendo al colegio, pues solo por Sí, gusto. y Y igual han ahí, venido muchos estudiantes que igual, venimos que para recorrer podemos entrar. Claro, sí, sí, a veamos, saludarles. revisen y saludar. Sí, mira, son anécdotas tan bonitas estas, ¿no? De los festejos, de los cumpleaños, de esas cosas que han marcado y que siguen viviendo en los corazones. Sí, Ujú. cuando nosotros nos graduamos, bueno, sí nos faltó el festejo, yo creo que sí, en el reencuentro, porque eso sí, lo que yo he dicho es que en la unidad educativa, doctor Misaela Costa Solís, siempre la educación ha sido mis respetos, porque, por ejemplo, yo escuchaba de compañeros de misma generación, de nuestras edades, que, por ejemplo, nosotros hasta grandes éramos como guaguas, de que nuestros Sí, chistes, todo muy sano, la verdad, todo muy claro. sano, hasta creo que los 17 años que por ahí ya como nos empezamos a juntar con gente de afuera que no estaba en la institución, empezamos a conocer de que era un switch, de que era Sí. una cerveza, así, pero no como ahora desde los 13 o así se ve que muy, muy chiquitos, pero yo eso recuerdo que éramos muy sanos y era también porque los profes siempre nos cuidaron. O sea, nosotros ni en el paseo de sexto curso, de lo que escuchábamos que en el técnico, en el Oscar, que se pegaban, o sea, el paseo de fin de curso todos decían, es que Oda ahí hasta Claro, con todo, todo. todo, y nosotros así, nosotros, no, Es que hay una bien situación cuidaditos. que a veces sí debemos entender y a Sí, veces la sociedad no entiende. A ver, primero, la primera educación, yo siempre voy a decir, es de la casa. de la casa, sí. Entonces, los valores y todo que llevan a la escuela, al colegio, primero son de la casa. Ujú. Segundo, en este tipo de situaciones, de paseos y de todo, a veces dicen, y se van los profesores se van de paseo. Mentira. Cuando lo hacemos con responsabilidad, los profesores no vamos de paseo. Porque Claro. los profesores vamos es a estar cuidándoles, a Ujú. estar viendo, a estar pendientes, Pendientes, sí. porque por más que digamos, por Ajá, ya ahí se son nos grandes, sí pasa pasa. y hay que estar pendientes. Ajá. No podemos descartar eso, ni tampoco asustarnos de que son las parejas, de que ya No, las claro, parejas claro. y ya planifican que el Sí. fulano con el sultano. Ajá. Y yo como les he dicho a mis estudiantes, a ver, esto no es cosa del otro mundo, porque igual yo Ujú. pasé por lo mismo. Claro, Yo claro. también hice lo mismo, Sí. pero El hay que tener cuidado, cuidado. ajá, Sí, a sí, ver, sí, aquí eso sí, sí. el respeto y hay que cuidar y todo lo demás.
Sí, entonces igual ni en la despedida, igual nosotros ya, profe, ya nos vamos, por favor, péguense un traguito con nosotros, ya, yo el otro mes ya cumplimos 18, por favor. Preséntenme Ajá, la y cédula, todos los decíamos, profes, no, ¿no? no, y se acabó la fiesta tempranito, pero ahora ya todos estamos Ahora sí ya grandes, pueden ahora invitarme a sí la ya, fiesta, ya, ahora sí claro, ya ahora podemos sí, hacer fiesta ya podemos ir a la bajo, fiesta, ya no bajo hay nuestra problema. responsabilidad. Sí, Así es. qué bonito en realidad conocer un poco de la historia de Profe Mario. Quizás hay muchas cosas que nos falte por conversar, que la gente por ahí necesite saber algo más que queramos compartir con el público. Por ahí se nos está escapando algo. No, o sea, a ver, si hablamos Actualmente, específicamente ¿en de qué María estamos, Mar, profe? ahora actualmente con miras a querer decirle ya gracias al- a todo este proceso de enseñanza. Con la bendición de Dios, si lo permite así, como tú mismo decías, estamos próximos a cumplir años. La próxima semana estaré cumpliendo ya 60 años, cumpliendo el tiempo que es para poderme jubilar. Si Dios lo permite, este año es mi último año de docencia. Oh, Me da mucha tristeza también porque he entregado, hasta el momento tengo ya más de 40 años en la docencia, wow, pero considero que es el momento también ya propicio de de dar un descansar. pasito al lado. No dedicarme a otras cosas, sino a las cosas que quizá no las hice por estar en el En trabajo. familia. Familia, hijos, nietos, como les he dicho, hasta en son de broma en mi casa mismo, a descansar, porque ya he Claro. trabajado, ya quiero descansar, entonces Ujú. ya no estar con la preocupación de que, chuta, el teléfono, la planificación, la matriz que tengo que mandar, que el distrito pide esto, que el padre de familia dice lo otro, que los estudiantes, que ya se nos viene esto. Sino O sea, ahora ya, solo a descansar, buenos hola, días, buenos buenas días, tardes, buenas descansar, noches. sí, las cosas. Entonces, eso por el momento, que Dios me dé esa oportunidad de poder hacer las cosas que no las he hecho y seguir adelante. Yo pienso que uno cuando se es maestro se sigue siendo maestro toda la vida y mientras haya la oportunidad de algo poder hacer, seguirlo haciendo. Y una recomendación que le dé a quizás aquellos maestros que estén apenas iniciando, como dice usted, qué tristeza, qué nostalgia después de tantas anécdotas y tantos recuerdos bonitos, pero es la vida, de eso La se vida. trata, de iniciar también, de terminar la carrera. Entonces, aquellos que quizás recién estén iniciando en el área de la docencia, usted con tanta experiencia, qué les decimos? Yo lo único que les puedo recomendar es que, a ver, la docencia en primer lugar, desde mi punto de vista, quizá es la madre de todas las demás profesiones. ¿Por qué razón? Porque es el docente el que forma, es el profesor, el docente, el maestro, el que le enseña cualquier profesión. Un ingeniero recibe clases de un docente, Ujú. un abogado de un docente, el médico del docente, o sea, todos. Y que nosotros primero como docentes tenemos que valorar esa profesión, nosotros como maestros, y entregarnos, pero con vocación, Exacto, con vocación. Lamentablemente, hoy en día habemos de todo en la viña del Señor. sí. Yo siempre he puesto este ejemplo, miren, los dedos de la mano no son iguales, Ujú, son 5 dedos, pero el uno es más grande que el otro y el uno cumple otra función. Lo mismo es. ujú. Como existen abogados excelentes, también existen abogados. Lo mismo es en la docencia. Como existen maestros excelentes, también existimos maestros que a veces dejamos mucho que desear. Sí. Entonces, tenemos que entregar. A veces nos hemos convertido ya en docentes taxis, en En docentes robots. reloj, en docentes que, a ver, yo llego a las 7, salgo a la 1, pero de ahí no me paso un segundo Que y ya se hago lo acabó. que tengo que hacer, lo demás puede estarse cayendo. Y eso Ujú, no es así. Esa es la gran diferencia del maestro antiguo, porque sí, el maestro hacía daba todo. hasta lo que no Imagínate, tenía. lo correcto. Imagínate, por ejemplo, nosotros los libros de vida que se llamaba, que teníamos que comprar en la Dirección de Educación para llenar a mano. Ahora Todo todo es digital. digital, ahora todo hasta las IA, ChatGPT, de me haciendo esto, tome ya, Entonces, ya ya está. está, y está, ya está. Y presento muchas veces por cumplir, pero no porque verdaderamente lo quiero. Entonces, como tú Correcto. me decías, ¿cuál es el consejo que les daría a todas las nuevas generaciones? Es primero, amen a la profesión, Ujú, quiéranla, entréguense. Es la profesión más linda. No es sí. valorada, No, no es valorada, pero es la más hermosa, porque
Más o menos como ser de la padre. profesión. Sí, porque de la profesión esa aprenden todos y Sí, asumamos con mucha responsabilidad. No correcto. por un compromiso, por un sueldo, no porque eso, hagámosle con responsabilidad. Pensemos que lo que estamos formando son niños, jóvenes, adultos Exacto, para seres seres humanos. humanos y sabemos que tenemos que lidiar mucho con padres de familia, con la misma sociedad, con autoridades, con todo, pero algo tenemos que hacer, si no hacemos, seguimos siendo parte del montón. Exacto, parte del sistema. Recuerden Claro. que aunque no, como decimos ahora, dicen no debería ser así, pero ustedes son gran parte de la formación de estos seres humanos. Como digo yo, o sea, soy tan agradecida por la educación tanto en la escuela, en el colegio, gracias a Dios en la universidad también me tocó muy buenos docentes. Les mando un abrazo, un feliz día todavía. El saludo a todos mis profes, porque en realidad, o sea, eso siempre le doy gracias a Claro. Dios. Digo, me ha tocado tan buenos profesores que aman lo que hacen, que yo que suelo dar clases, trato de repartir eso mismo que ustedes me enseñaron. Y aparte me motivan siempre a ser mejor. En cambio, he escuchado de otras personas que quizás en la infancia, no sabemos que ahorita ahí está ese tema del daño psicológico, ¿no? Sí, ahora todo. Ahora todo afecta, entonces ir, darte cuenta que incluso a veces ciertos profesores son los mismos que te llegan a poner el pie para, o te dicen no puedes, siendo que debería ser todo lo Mejor contrario. vamos, Mejor vamos, vamos, hay que vamos. ser un poco más conscientes en lo importantes que son ustedes como maestros para toda la sociedad. Y a ustedes, padres de familia, adultos, gente que se encuentra, valoremos más a nuestros profesores, valoremos y que este episodio sirva para que ustedes ahí sean agradecidos. Muchas gracias, querido público. Este ha sido el episodio de hoy. Muy contenta. Gracias, profe Mario, por estar aquí. Despidámonos del público. Sí, más bien, Odalis, eternamente agradecido y reconocido. Qué gusto poder el día de hoy haber compartido con una ex alumna, con quien fue parte de nuestra formación también. A ustedes, a la audiencia, muchas gracias también por permitirme entrar a sus hogares, estar ahí compartiendo un momentito, sí. Y pedirles como siempre, ¿no? Como decía Odalis, a los padres de familia, a las autoridades, a los estudiantes, siempre el apoyo para el docente. Sabemos que no es nada fácil, pero no es nada difícil también, tenemos que seguir avanzando. Muchas gracias a todos, bendiciones para ti, Odalis, que Gracias. sigas eh, surgiendo y qué gusto saber que nuestros exalumnos siguen avanzando. Eso. Muchas gracias, Odalis. Bravo. Estuvo con nosotros el profe Mario Amán y Vemos, esto un fue gusto. Cuando pasa sucede. Chao, hasta Chao. luego.